La cristología en los primeros concilios de la Iglesia. Antes de entrar en materia, definamos lo que es un concilio. Es la asamblea del Papa y de los obispos de la Iglesia Católica Romana que se reúnen para dialogar y estudiar temas de doctrina, moral, liturgia y pastoral de la Iglesia. El último concilio que la Iglesia celebró fue el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa San Juan XXIII, quien lo anunció el 25 de enero de 1959 y se inició el 11 de octubre de 1962, finalizándolo el Papa Pablo VI el 8 de diciembre de 1965. A este Concilio Vaticano II asistieron 2.450 obispos del mundo. El documento de este último concilio se divide en 4 constituciones, 3 declaraciones y 9 decretos que fijan la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana. Miremos entonces los primeros concilios de la Iglesia. Por ejemplo, la doctrina sobre cristología en los concilios de Nicea, celebrado el año 325, el concilio de Constantinopla I, celebrado el año 381, el concilio de Éfeso en el 431, el concilio de Calcedonia, celebrado en el año 451, el concilio de Constantinopla II, celebrado en el año 553. El concilio de Nicea fue celebrado en el año 325. En este concilio, la Iglesia definió que el Hijo es consustancial con el Padre. Jesús lo declaró así, cuando en el Evangelio de Juan dice, el Padre y yo somos uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Cuando el concilio de Nicea afirma esta verdad de fe, lo que quiere decir es que el ser de Jesús está constituido por aquello mismo que constituye el ser del Padre. El credo niceno-constantinopolitano, que es el credo que recoge verdades proclamadas en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla I, nos enseña que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre. Nicea aclaró que Jesús es Dios. En cuanto al concilio de Constantinopla I, celebrado el año 381, este concilio recoge la doctrina cristológica del concilio de Nicea, aunque agrega algunas afirmaciones sobre el Hijo. El concilio de Constantinopla agrega expresamente la generación eterna del Hijo, al añadir antes de todos los siglos. Puntualiza que descendió de los cielos. Menciona la acción del Espíritu Santo en la encarnación al ampliar del Espíritu Santo y de María la Virgen, así como que fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que está sentado a la derecha del Padre, que vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y finalmente la expresión sugerida por Lucas capítulo 1, versículo 33, cuyo reino no tendrá fin. El concilio de Éfeso, celebrado en el año 431, fue convocado por Cirilo de Alejandría. La afirmación de Éfeso es la siguiente: el Hijo eterno del Padre es aquel que, según la generación carnal, ha nacido de la Virgen María. En Cristo la humanidad y la divinidad forman un solo Señor, Cristo e Hijo.
El Hijo de Dios en persona es misteriosamente el sujeto de la vida humana de Jesús. En cuanto al concilio de Calcedonia, celebrado el año 451, definió solemnemente que en Jesucristo hay una sola persona, hipóstasis, y dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces el concilio de Calcedonia define que Jesucristo es verdaderamente Dios, consustancial al Padre, y verdaderamente hombre, consustancial a nosotros. Las dos naturalezas, sin confusión y sin cambio, sin división y sin separación, subsisten en una sola hipóstasis. Concilio de Constantinopla II, año 553. Este concilio está considerado el quinto concilio ecuménico por las iglesias católica, ortodoxa, luterana y parte de la comunión anglicana. Inició sus sesiones el 5 de mayo del año 553 y terminó el 2 de junio de ese mismo año. Este concilio definió que en Cristo hay dos voluntades, como hay dos naturalezas, aunque sea una sola persona, que es la del Verbo. Jesucristo bajó de los cielos y se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella. Concilio de Constantinopla III. El 10 de septiembre del año 681, el Concilio de Constantinopla III, después de hacer suyo el símbolo de Nicea y el de Constantinopla, formuló su definición dogmática sobre Cristología. En Cristo hay dos voluntades, divina y humana, así como dos naturalezas, en una sola persona. Su voluntad humana sigue a su voluntad divina y omnipotente, sin oponérsele ni combatirla, antes bien, enteramente sometida a ella. Según este concilio, naturaleza y voluntad humanas en Cristo están divinizadas. En este concilio identificamos al Cristo del Evangelio con sus limitaciones y condicionamientos humanos, excepto el pecado. Un acto que realmente nosotros podemos considerar en Cristo, que es Cristo real, cuya naturaleza humana funciona como la nuestra. Un Cristo cercano, quien, una vez probado personalmente por lo que ha padecido, puede ayudar a los que están siendo probados. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Y puede decir sinceramente, aprended de mí, venid a mí. Mateo 11, 28 al 29. En síntesis, los concilios celebrados en la Iglesia a través de su historia no son más que asambleas convocadas, algunas en la antigüedad por emperadores y otras por los papas o algún obispo, para fijar doctrina auténtica de la Iglesia y responder así a enseñanzas falsas denominadas herejías sobre lo que la Iglesia anuncia y enseña. Así, de esta manera, hay concilios que subrayan la parte cristológica, otros acentúan doctrinas sobre María la Virgen, los sacramentos, las verdades de la fe católica.